Hola, buenas tardes. Mi nombre es Ashley Trisler. El día de hoy les voy a hablar sobre la neurolingüística. La historia de la neurolingüística viene de las raíces del siglo XIX sobre la afasiología. Es un estudio de los déficits lingüísticos que ocurren como resultado de un daño cerebral. Hablando sobre esto, también uno de los primeros en descubrir la conexión entre un área particular del cerebro y el proceso del lenguaje fue Paul Broca, uno de los autores o uno de los que quiso comentar sobre esto. Paul Broca fue un cirujano francés que llevó a cabo autopsias en personas que tenían deficiencias a la hora de hablar y encontró que la mayoría de ellos tenían daños cerebrales o lesiones en el lóbulo frontal izquierdo. También a principios del siglo XIX se llevaron a cabo diferentes funciones del cerebro y el lenguaje se controla principalmente por las regiones frontales del cerebro. Bueno, ¿qué es la neurolingüística? Es el estudio de los mecanismos del cerebro humano que facilitan el conocimiento, la comprensión y la adquisición del lenguaje, ya sea hablado, escrito o con signos establecidos a partir de su experiencia o de su propia programación. También esto lo podemos definir como el lenguaje se representa en el cerebro, es decir, cómo nuestro cerebro almacena todos los conocimientos, el lenguaje, las palabras, lo que escribimos, lo que decimos, lo que hablamos. Esto se hace referencia a la neurolingüística, a todo lo que nosotros le mandamos al cerebro para él poder ejercer el habla. Según Sperry y Gazzaniga, 1973, la neurolingüística también es un dominante. Es el control del lenguaje, la capacidad matemática, el razonamiento lógico y sentido crítico. También procesa el lenguaje, la creatividad, la imaginación, la capacidad de síntesis. Al comunicarnos estamos enviando mensajes que complementan las palabras. Es decir, nosotros hablamos o nos comunicamos con diferentes personas y no a todas las personas nosotros nos comunicamos de la misma manera. Podemos hablar y decir diferentes frases a la hora de hablar y comunicarnos ya sea por escritos o por palabras diferentes. ¿Cómo funciona nuestro cerebro? Nuestro cerebro almacena toda la información que le enviamos por medio de unas células que se llaman neuronas y células gliales. Estas se conectan a las partes del cerebro que controlan nuestros movimientos, incluyendo el habla, las sensaciones, los sonidos, las imágenes y el tacto. Cada vez que se conectan, estas células se pueden hacer más fuertes o más débiles para la información que le enviamos a nuestro cerebro. O sea, a medida que nosotros le enviamos al cerebro sensaciones, sonidos, imágenes, es decir, cada imagen que nosotros veamos, el tacto, el cerebro nos manda a nosotros señales. Pueden ser fuertes, pueden ser débiles a medida de lo que nosotros le enviemos a nuestro cerebro. La importancia de la neurolingüística. Podemos decir que la neurolingüística es importante, ya que la evolución del lenguaje en los seres humanos se toma como una disciplina y se intenta profundizar en el lenguaje y en el cómo lo adquieren los niños y en cómo se va perdiendo a medida que nosotros vamos llegando a la vejez. Es decir, nos hemos dado cuenta que cuando los niños van creciendo van tomando formas de hablar diferentes, se expresan de una manera diferente y ya cuando nosotros llegamos a viejos, pues vamos perdiendo ciertas características del habla, como pueden ser personas que llegan a la vejez y se enferman de Alzheimer, no reconocen a la familia, ya no saben leer, cosas así.
Entonces, a eso se refiere la importancia de esto. También es el funcionamiento de nuestra comunicación, y tanto oral como escrita. Digamos, hay abuelitos que ya ahorita no escriben, eh, ya no hablan de la misma manera. A los niños desde pequeños pues se les enseña cómo escribir, cómo hablar y cómo expresarse. Padres de la neurolingüística, como venía diciendo, uno de ellos es Paul Broca, que es el que demostró que hizo un análisis a las diferencias, a las autopsias de las personas que tenían deficiencias a la hora de hablar, y encontró que la mayoría de ellos tenían daños cerebrales. Armand Trausseu introdujo el término afasia por afemia. Jean-Baptiste delimitó y reconoció la lesión anatómica que produce el trastorno del lenguaje. Roman Jacobson expuso el modelo de comunicación basado en los postulados funcionalistas. Alexander Luria, discípulo de Lev Vygotsky y es uno de los fundadores de la neurociencia cognitiva. Lev Vygotsky, precursor de la neuropsicología, su idea principal fue que el desarrollo de los humanos se debía a su interacción social. Henry Heiken estudió las agnosias y la sudería, escribió 3 manuales de neuropsicología con la colaboración de Ajuaria Guerra y M. Albert. Franz Gall localizó el lenguaje en el cerebro. Esos son algunos de los padres de nuestra neurolingüística. Listo, chicos, entonces pues era algo que quería enseñarles para que supieran y que lo conocieran. Bueno, gracias.